Centro 96.3. Póngala. ¡Pásela! ¡Ay! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate a Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Despertar cada día, a empezar la vida una vez más, hasta encontrar en el horizonte la música. Muy buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obued, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigos, gracias amigas por acompañarnos en esta hora de Democracia Radial, como es Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Nacimos hace más de 17 años con la única intención de que ustedes y nosotros tengamos un punto de encuentro todos los días de 7:20 a 8:20 de la mañana aquí en 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica, de costa a costa y de frontera a frontera. Y para las personas que tienen que apartarse de su aparato de radio, les recordamos que pueden escucharnos en cualquier parte del mundo a través de la red social de Facebook. Solamente ingrese a la siguiente dirección: facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta y luego solamente le da clic a la fotografía de nuestro invitado que ya está con nosotros para que nos escuche de inmediato en su computadora, en su tablet o desde su teléfono celular. Así de sencillo. Finalmente, promovemos y agradecemos la participación ciudadana a través del número de WhatsApp nuestro. Si no lo tiene, agréguelo a sus contactos en este momento. WhatsApp Programa Horizontes 83414142. Repito, WhatsApp Programa Horizontes 83414142. Ese es nuestro número de WhatsApp para que usted haga sus reportes de sintonía y vaya opinando conforme avance el tema en la mañana de hoy. Un tema muy importante, un tema que le está dando la vuelta al mundo en estos días, porque definitivamente hay sitios en el mundo, hay países que se vuelven cada día más hostiles, más difíciles para que sus ciudadanos puedan vivir y crecer en sociedad de manera pacífica. Lamentablemente cada día son más las personas que tienen que alistar sus cositas cuando les da tiempo de alistarlas, en otros casos retirarse del país que los vio nacer con solamente aquello que llevan puesto, como se dice popularmente, porque lamentablemente cuando hay que salir corriendo para salvar a la familia, para salvar a la vida, muchas veces no hay oportunidad
y ni qué decir de dejar el poco patrimonio, si es que se tenía una casa, si se tenía algunos bienes, algunos animalitos, algunas cosas, propiedades, en fin, todo queda atrás, todo se abandona y se va a partir de cero a otros países. Sin embargo, nosotros estamos acostumbrados acá, en esta parte del mundo, en Costa Rica, en Centroamérica, a ver las migraciones como lo que vemos usualmente, de nicaragüenses migrando hacia Costa Rica o hacia los Estados Unidos, salvadoreños y hondureños, igualmente guatemaltecos hacia México, hacia los Estados Unidos, hacia lo que en algún momento fue el gran sueño americano, que hoy día no deja de ser la gran tragedia americana, porque allá también la situación está muy difícil y las autoridades también persiguen a las personas migrantes. En fin, vemos allá en la parte de Europa como algunas personas, por llegar a tocar suelo en algún país de Europa, quedan varados en alta mar, en el mejor de los casos. En otros casos sus carcachas de navíos quedan hundidos en las profundidades de esos mares, y es lamentable. Vemos realmente muertes, pero no son 2, 3 personas, porque ya una persona duele, no, son cientos de personas las que fallecen buscando nuevos horizontes. Así es que hemos invitado al doctor Juan Carlos Mora Montero, de la Universidad Nacional. Ustedes lo conocen, ya don Juan Carlos ha estado en varias ocasiones con nosotros. Don Juan Carlos es un estudioso como buen académico, como profesor universitario de diferentes temas. Este tema de la migración, don Juan Carlos lo desarrolló muy bien en un artículo que recientemente le publicó el periódico La Nación, y nosotros leímos ese artículo y nos pareció muy importante. ¿Por qué? Porque desde su cargo en la Universidad Nacional como coordinador de posgrados en perspectiva y planificación de la Escuela de Planificación y Promoción Social de la UNA, se llevan a cabo una gran cantidad de investigaciones, y los contactos internacionales, además de la búsqueda de información que tiene don Juan Carlos, la va a transmitir aquí para todos los oyentes del programa de Cultura Ciudadana Horizontes. Don Juan Carlos, bienvenido a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Es un tema muy importante, es un tema realmente que duele cuando uno se pone a investigar un poquito. De lo poco que hemos leído nosotros comparado con sus amplias investigaciones, la importancia de la migración y cómo, de acuerdo a la Organización Mundial para las Migraciones, la cantidad de migrantes en el mundo ascendía a 281 millones para el año 2020. Es realmente una cifra muy grande, y lamentablemente no se encuentra salida. Muchas veces se cierran las puertas de algunos países y obligan a las personas a vivir en pobreza y también a caer en manos de grupos criminales con venta de órganos, que los asesinan para vender sus órganos, trata de personas, esclavitud laboral, etcétera, etcétera. En fin, es un tema muy importante. La importancia de la migración, con don Juan Carlos Mora Montero. Don Juan Carlos, bienvenido nuevamente a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Buenos días, don Edgar, y para toda su amable audiencia. Pues sí, es un tema de no es nuevo, ¿verdad? O sea, nosotros hemos tenido migraciones toda la vida. Sin embargo, hoy representa un tema fundamental, y lo hemos investigado y tratado por estar muy asociado con el futuro de la humanidad. Y efectivamente, porque cuando hablamos de migraciones, durante mucho tiempo las migraciones se vieron solamente como un tema de carácter económico, ¿verdad? Como un tema de remesas, como un tema de que tenemos países en Centroamérica donde la principal fuente de ingresos del Estado son las remesas, ¿verdad? Entonces el mismo Estado las promueve, inclusive, digamos, no crea condiciones diferentes, pero también, como usted dice muy bien, cuando hablamos de migraciones hay que ver varios rostros de la migración. Es decir, y eso es un poco la intención de este artículo, que es parte de una investigación, que es justamente ver las otras partes del fenómeno migratorio. Es decir, sí, digamos, lo clásico ha sido un fenómeno de económico, ¿verdad?
Sin embargo, hoy ya tenemos más de 7 millones de personas que tienen que emigrar, como usted ha dicho muy bien, forzados, lo que llamamos migración forzada, por temas de cambio y variabilidad climática. Es decir, son gente que como usted dice, no tienen tiempo ni de llevarse 2 o 3 cosas de su casa, sino que tienen que emigrar. Hay otras que en la situación climática tienen un carácter más paulatino, ¿verdad? Entonces la gente va viendo cómo, recientemente que estuvimos en Honduras, estuvimos viendo cómo se ha tenido que ir la gente, o sea, pueblos enteros han tenido que abandonar ese espacio geográfico donde vivían, porque literalmente ahí pues no volvió a llover, es decir, y dependían completamente de la agricultura, han tenido que trasladarse y con las repercusiones que eso implica, porque lo que estamos haciendo es haciendo muy grandes las ciudades. La Costa Rica, por ejemplo, más del 60% de la población migrante está en la región central, ¿verdad? Y eso en otros países es aún mayor. Y por ejemplo, las capitales centroamericanas, especialmente el Triángulo Norte, digamos Guatemala, Honduras, El Salvador, lo que han visto es que ya en las ciudades tampoco hay cómo sobrevivir y han tenido que emigrar. Y si usted ha visto, ya no es un fenómeno de hoy, pero sí lo hemos visto en esta última, que uno ve que se llama la Copa de Oro, ¿verdad? Uno ve los estadios cuando juegan los países de Centroamérica, sobre todo si juega El Salvador, si juega Guatemala, si juega Honduras, los llenazos. Sin embargo, llamó mucho la atención en el partido último entre Salvador y Costa Rica la cantidad de costarricenses que había en ese estadio, digamos, que son residentes temporales en Estados Unidos. Es decir, es un fenómeno que se ha incrementado. Curiosamente, en el mundo no se ha incrementado, pero en América Latina se ha duplicado la cantidad de latinoamericanos que se van de esos países como residentes temporales o permanentes a otros países, ¿verdad? Entonces, es un tema de mucha preocupación, de mucho estudio por parte nuestra, porque tiene otras aristas más, ¿verdad? Por ejemplo, ahora la OIM, que es la Organización Internacional de Migraciones, lo que está señalando en su último informe es la poca solidaridad con la población migrante que han tenido los países receptores, ¿verdad? Especialmente los grandes receptores como Estados Unidos, como China, como Japón, ¿verdad? Varios países de Europa que son grandes receptores. Nosotros curiosamente, y este es un dato para su audiencia que es muy importante, la Costa Rica es, a nivel de América Latina y el Caribe, es el país que proporcionalmente a su población tiene más población migrante. Es decir, de los 5.200.000 habitantes por ahí que anda Costa Rica, casi un 23% es población migrante. Y de esa población migrante, un 80% es nicaragüense, hay colombianos, hay estadounidenses, hay de otros países. Pero lo que llama la atención es que somos el país, proporcionalmente hablando, de América Latina y el Caribe, que tiene más población migrante. ¿Y qué genera eso? Bueno, eso genera muchas cosas. Usted ve, por ejemplo, la reacción de Donald Trump en Estados Unidos, la reacción que han tenido otros países con respecto a la migración, ¿verdad? Que es encender un sentimiento xenofóbico hacia las migraciones, tratar de responsabilizar el fenómeno migratorio de un montón de deficiencias que tiene nuestra política pública, que tiene nuestra conducción del Estado, y eso ha sido pues muy lamentable porque eso ha llevado a extremos, ¿verdad? Y extremos muy peligrosos, ¿verdad? Como considerar que como empezó Donald Trump cuando decía que prácticamente todo migrante era un infractor de la ley en potencia y todo esto y toda la historia del muro y toda la historia que se generó, ¿verdad? Que hoy se reconocen muchos grupos nacionalistas en países de Europa, ¿verdad? Y Estados Unidos, digamos, casi que fascismo, ¿verdad? Que no quiere que haya población migrante, a pesar de que nosotros en el estudio lo que visualizamos es la gran oportunidad que representa la población migrante, ya no solo desde un punto de vista económico, don Edgar, sino desde un punto de vista de la migración. Está resolviendo en Europa el problema tan grave que tiene Europa y China, por ejemplo, de que se están quedando sin población joven y sin niñez. Así que hay que verlos también desde otra perspectiva.
también se nota un grado de indiferencia. Hemos visto como España, por ejemplo, como la puerta principal de entrada a la Unión Europea de estos grupos, y lamentablemente vemos una indiferencia tremenda, donde en ocasiones tardan lo que quieran, hay una indiferencia ante las señales de auxilio por estas embarcaciones que vienen aterradas de seres humanos desesperados por salir, adultos, niños, mujeres, de todo viene ahí, jóvenes, y tenemos entendido por noticias que hemos leído que en ocasiones se produce la voz de auxilio por algún navío que pase cerca y lo responden con toda la calma del mundo, 6, 7, hasta 8 horas después es que han dado la señal de salida de los puertos para ayudarlos, es decir, se han vuelto indiferentes cuando, como si fueran clavos o tornillos los que van ahí y que no son seres humanos. Esto realmente, no sé, espanta, da miedo ver esas tomas que hemos visto donde cientos de personas se van al fondo del mar y donde permanecen flotando durante días u horas, grupos de 400, 500, 600 personas en alta mar. Es realmente difícil, sobre todo porque muchos casos vienen extenuados totalmente. Y todos estos países, don Edgar, como usted dice muy bien, igual que Costa Rica, hemos suscrito los compromisos internacionales, todos, ¿verdad? Todos, mejor dicho, los que han salido en materia de los derechos humanos de la población migrante y cómo hay una responsabilidad, como hay un compromiso solidario universal con el manejo de la población migrante, ¿verdad? Y entonces ahí nos hacemos de la que no es con nosotros y todo esto que usted dice. Y lo que uno llama mucho la atención, y llamamos mucho la atención en el artículo y en el estudio, es cómo la migración, digamos, se ha convertido en un negocio inescrupuloso de algunos grupos que venden a las personas literalmente como mercancías, los abusos, digamos, a los derechos de niños y niñas y adolescentes, digamos, que tienen que sacrificarse en los puestos de frontera, por ejemplo, para hacer favores sexuales, inclusive a cambio de poder pasar, ¿verdad? Y eso digamos genera, digamos, todas las condiciones para un desarrollo del tema migrante muy complicado, ¿verdad? Porque todo el tema de trata de personas, todo el tema de trata de blancas, todo esto que se ve ahora como un fenómeno que se le quiere opacar, ¿verdad? Porque, digamos, es un fenómeno muy grande que se da, pero sin embargo hay mucha intención de opacarlo. Ha hecho millonarios a muchas personas, es decir, que ellos nunca andan en barco, ¿verdad? Ellos nada más se encargan de hacer el trueque como si fuera una mercancía común y corriente. Uh-huh. Clavos y tornillos, como dice usted. Sí, vimos recientemente cómo se dio la tragedia de un submarino de un grupo de personas, un grupo pequeño de personas que quería llegar allá a las proximidades del Titanic y que fallecieron por un accidente. Bueno, son vidas humanas que se perdieron. Sin embargo, quiero llamar la atención sobre algo que los medios de comunicación nos vienen acostumbrando, los medios poderosos internacionales, y de ahí donde uno ve que lo que sucede en Costa Rica, este poder entre la parte económica y los medios de comunicación pretenden decirle a la gente cómo pensar y cómo opinar, como nos seguimos negando en Horizontes, que decimos no permitamos que nos digan cómo pensar y cómo opinar. Vimos cómo estos medios de comunicación minimizaron la tragedia de cientos de muertos los mismos días allá llegando a España, y en alta mar, en otras zonas también fallecieron muchas personas y la noticia no se daba, pero sí nos saturaron por todo lado. Ojo que no estoy diciendo que esas vidas no valían la pena, no, desde luego que sí, pero llama la atención que el fallecimiento de 5 o 6 personas tomó todos los noticieros del mundo, de las grandes cadenas informativas, y no se le dio espacio a los cientos de vidas que se perdieron buscando nuevos horizontes. Realmente duele ver cómo hay indiferencia también en los medios de comunicación. Entonces, eso no es noticia. Son migrantes, déjenlos ahí, se murieron y punto. No se transmite esa noticia. ¿Cómo sensibilizar al mundo si los grandes medios de comunicación tapan este tipo de noticias? Bueno, ese es un tema que
muy relevante porque precisamente una de las puntos de partida que hemos tomado en estos estudios es que, por primera vez, habíamos dicho hace unos programas atrás, por primera vez en la historia de la humanidad el ser humano tiene la capacidad de autodestruirse, ¿verdad? Y eso es lo que llaman el antropoceno, ¿verdad? Y la capacidad que tenemos hoy de autodestruirnos. Pero por primera vez en la historia de la humanidad también lo vamos a hacer de manera voluntaria. Porque en el pasado las especies mayores, como los dinosaurios y todo eso, fueron desaparecidos de la Tierra por efectos de fenómenos como asteroides y heladas y todo esto. Hoy día no. Hoy día la decisión de exterminar a la especie humana puede ser tomada por los humanos. Es decir, por ejemplo, si usted se imagina que en Costa Rica nuestra tasa de reposición, de reposición me refiero a la tasa de nacimientos, está en 1,03 por ahí, según los datos del INEC. Imagínese que podría llegar el momento en que por una decisión propia de la humanidad nosotros deseamos no tener más hijos. Entonces ahí es donde otra vez, y este es el otro factor del tema migratorio que estamos considerando, es cómo la migración ya está resolviendo este problema en muchos países, y esto lo que está generando es una profunda transcultural, ya no dije nada, un cambio transcultural muy grande en todo el mundo, ¿verdad? Y usted lo ve, digamos, en Costa Rica y todo eso. Sin embargo, como usted dice muy bien, todavía no estamos todavía no hemos comprendido la razón fundamental o esta perspectiva de la migración, que podría ser la salvación de la especie humana, digamos, desde el punto de vista de poder seguir prolongando la vida. Y todavía caemos en yo también creo igual que usted, ¿no? Uno no podría decir que no todas las vidas valgan igual, pero uno ve cómo es más importante, digamos, el accidente que tuvo un artista de cine, un reconocido deportista, que el hundimiento o la situación que viven muchas veces nadie reporta eso, lo que vive la gente en las caravanas, en los pasos de frontera, en todas esas partes, digamos, que son dramas humanos. A mí me tocó estar en la frontera entre Honduras y El Paso, de Honduras hacia Guatemala, elaborando la política de trata de personas de Honduras, y eso me parece que es de las experiencias más extraordinarias, pero no por linda, sino extraordinaria porque fuertes, duras, fuerte, sentirse uno caminando entre militares que protegían, porque hay un montón de gente que no le interesa, sino que más bien haría cualquier cosa porque nadie investigue esos fenómenos, ¿verdad? Entonces verse uno protegido en todo momento, pero uno ve, digamos, las situaciones y las historias de vida que le cuentan a uno ahí. Entonces es un tema de sobrevivencia para muchas personas, y sin embargo, como usted dice, se les flagela, se les margina de los derechos humanos básicos, a pesar de que, como usted dice, la letra, el papel aguanta todo lo que se escribe. Los países hemos suscrito una serie de convenios y compromisos internacionales de protección, de respeto, para el ejercicio de los derechos humanos de las poblaciones migrantes, ¿verdad? Eso es un tema que es muy, muy relevante, porque de discurso suena muy lindo, pero en la práctica no está pasando. O sea, en la práctica es un hecho que la mayoría de los derechos humanos de estas poblaciones, especialmente las latinoamericanas, son vulneradas en los países como en Estados Unidos, por ejemplo, que es un caso, que es el país que tiene mayor cantidad de población migrante de todas partes del mundo. Costa Rica estará preparado para, viniendo nuevamente, viniendo a poner el ejemplo de las migraciones y el efecto en Costa Rica, tendremos nosotros la preparación y la conciencia desde el punto de vista de un campo que usted maneja muy bien, como es la planificación, para recibir la cantidad de personas migrantes que nos siguen llegando a nosotros, tanto en el campo del Ministerio de Educación, hablemos de educación y hablemos de salud.
Bueno, esos son dos temas fundamentales, porque usted escucha mucho de la expresión popular, es que los migrantes nos están compitiendo por la atención en salud, por ejemplo. Ajá. Que los migrantes nos están compitiendo por la atención educativa. Pero es que habría que estudiar esos casos, no me para darse uno cuenta de qué estamos hablando. O sea, estamos hablando de niños y niñas que llegan al país, por ejemplo, a nivel de cuadros de vacunas no traen nada. Son niños y niñas, en algunos casos, criados en calle, son niños y niñas que no han tenido ninguna condición. Entonces, un país como Costa Rica, que se vanagloria, que nos vanagloriamos del respeto a los derechos humanos, pues eso efectivamente nos demanda una inversión. Sin embargo, no podría ser de otra manera. Es decir, el respeto de los derechos humanos empieza por ofrecer los servicios tal y cual se le ofrecen a un costarricense, porque desde el momento que él vive en Costa Rica o ella vive en Costa Rica es parte de la población nacional y por lo tanto igual merecedora de toda la protección que el Estado debe dar. Ahí se ha creado un sentimiento bastante, diría yo, xenofóbico en el país en relación con la atención de población migrante, viéndola como competencia por la prestación de servicios. Entonces, eso es, desde el punto de vista mediático, un problema, ¿verdad?, que nosotros deberíamos de tratar de corregir, porque impulsar, prepararnos, ¿verdad? Nosotros sabemos que este es un fenómeno que existe, que crece. Uh-huh. Entonces uno no podría no planificar pensando en que eso va a ser así en el futuro. Sin embargo, pareciera que hay críticas o indiferencia digamos, al efecto de las personas migrantes dentro del Estado costarricense, pero no hacemos nada con quejarnos, porque definitivamente por convenios internacionales estamos obligados a brindarles los servicios que requieran ellos, y la verdad es que es una cuestión de humanidad, hay que hacerlo, y más que quejarnos tenemos que ocuparnos y generar las políticas necesarias y buscar las ayudas internacionales necesarias para fortalecer la educación y la salud en Costa Rica. Se estará haciendo ese trabajo desde Costa Rica, como yo recuerdo hace muchísimos años, cuando el conflicto de allá en Nicaragua, por lo menos yo digo el conflicto, bueno, casi siempre han estado en conflicto, el conflicto para derrocar a Somoza, que uh-huh, teníamos aquí los campamentos del ACNUR, y cuando eso uh-huh, sí entraba mucha ayuda internacional a Costa Rica, en un clima, digamos, de una paz relativa en el área centroamericana, y Costa Rica siendo afectado por estas migraciones, ¿ve usted posible que se pueda recurrir a estos organismos internacionales para solicitar ayuda económica y ayuda técnica también? Claro que sí, es que, digamos, nosotros no podemos ver el tema migratorio como un fenómeno aislado. O sea, el tema migratorio es un tema que es una tendencia, ya no es que no nos debe sorprender lo que está pasando, sino que nosotros tenemos que planificar el futuro del país. Don Edgar, y no hemos tocado el otro tema de fondo, que es la migración no solamente de internacionales. La migración en Costa Rica también es un fenómeno interno. Es decir, en este momento, sí, al 2030, don Edgar, en el 2030, el 60% de la población de este país va a vivir en el área metropolitana, ¿verdad? O sea, costarricenses viviendo viniéndose del campo a la ciudad. Eso junto con la población migrante internacional. Es decir, a nosotros no nos debería sorprender esto. Pero nuestra planificación no puede ser de año por año o de cada 4 años, sino que ya tenemos que pensar en que esto va a ser un fenómeno que viene. O sea, no hay que tener bola de cristal, simplemente hay que ver datos, hay que ver trayectorias, hay que ver tendencias para darse cuenta que dicen que en el 2030 ya va a estar el 60%, pero que en el 2050 va a estar el 70%. Entonces, ¿cuánta presión significa eso sobre los servicios urbanos, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar con el campo? O sea, ¿qué va a pasar con la ruralidad del país? O sea, la vamos a abandonar, vamos a tener ahí solamente lo que llamamos migración transitoria, porque es muy interesante ver lo que pasa en Guanacaste. Por ejemplo, en Guanacaste, en las zonas de playa, tienen meses del año en que es la provincia más poblada del país, hablando en términos absolutos. Claro, eso es un fenómeno, por supuesto, relacionado con el turismo, pero luego pasa eso y Guanacaste se convierte en una de las provincias que más autóctonos, o sea, más gente de Guanacaste está distribuida
sobre todo en la región metropolitana. Entonces, y sometida a serios problemas económicos ante la ausencia de turismo, ¿eh? Totalmente, o sea, totalmente. Debe usted que se viene, porque el campo, digamos, inclusive ya desde el punto de vista de salud, hablábamos nosotros con gente que trabaja en caña, por ejemplo, las temperaturas a las cuales se trabaja hoy en Guanacaste, ya un poquito más altas que las normales, ya son una amenaza para la piel, por ejemplo, para la vida humana en general, y ya el campo empieza a ser el campo tradicional es un expulsor de personas, y esas personas vienen para acá, para San José, así es, a la Juela Centro. Permítame, don Juan Carlos Mora Montero, el doctor Juan Carlos Mora Montero es coordinador de posgrados en perspectiva y planificación de la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional. Él escribió recientemente un artículo, La importancia de la migración. Como lo hemos hecho en otras ocasiones, las personas que quieran obtener este artículo nos lo indican, solamente mande la palabra artículo al WhatsApp 83414142 y nosotros con mucho gusto le vamos a estar enviando el artículo, porque creo que tenemos que sensibilizarnos y tenemos que informarnos adecuadamente. Ya lo decía yo hace breves minutos que los medios internacionales, las grandes cadenas de información quieren minimizar el problema de la migración. Nos recetan 28 horas o 36 o 150 horas al día, o sea, le faltan horas al día para insistirnos en una noticia de el accidente donde fallecieron 5 o 6 personas, pero cuando mueren cientos de personas que estaban buscando un mejor destino para sus familias y están huyendo de conflictos bélicos o de la pobreza o los cambios climatológicos, etcétera, etcétera, razones que ya ha expuesto el doctor Juan Carlos Mora Montero acá en Horizontes, cuando esas personas fallecen, cientos de personas ahogadas, a nadie le interesa, no son noticias. Vean ustedes qué triste, en qué clase de mundo nos hemos convertido. Las personas, repito, antes de ir a la pausa, que ya vamos a ir a la pausa, antes de ir a la pausa les recuerdo, envíe la palabra artículo y nosotros con mucho gusto le vamos a estar compartiendo el artículo del doctor Juan Carlos Mora Montero, La importancia de la migración. Recuerde, somos Horizonte, su programa de cultura ciudadana, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar, promovemos la participación ciudadana. Retornamos. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Si anda entre redes, se enreda. Así nos pasa a todos, unos por muy poco y otros totalmente amarrados. ¿Recuerda usted los cuentos de duendes que jugaban con las personas confundiéndolas? Pues así surgió el personaje de la mitología llamado troll, para nosotros hoy en día troles, que eran seres de aspecto desagradable que por maldad o diversión aprovechaban las sombras para engañar a la gente, escondían o se llevaban objetos y hasta niños, en fin, su aparición dejaba algún daño grande o pequeño, por lo que se consideran intrusos indeseables. Por eso se le dice troles a personas que utilizando perfiles, es decir, apariencias falsas, ingresan a redes para circular opiniones, dudas, ofensas, unas más graves que otras, pero confundiendo a las personas de buena intención. Para males, ahora la tecnología facilita hacer eso de forma masiva y automática, al igual que se hace con las noticias o entretenimientos con aspectos que las redes detectaron que son de su interés personal. Para ir al grano, cada uno de nosotros está expuesto a recibir material que pretende reafirmar o aprovechar nuestras preferencias. Así, si usted es partidario de alguien o de un tema en especial, buscan llevarlo al fanatismo. Pero si lo consideran un contrario, recibirá un bombardeo con toda clase de mensajes, algunos realmente pasados de tono. Por más que se quiera, es muy difícil librarnos de esa plaga moderna. Publicidad dirigida, muchas veces engañosa, y troles malintencionados que hasta tratarán de convencernos que la democracia es un desastre. No deje que lo enreden las redes.
Ahora, la novela de Carlos Monge, Ana y el mandadero del Irenes, ya se encuentra disponible en las librerías Lehmann y la Universidad de Costa Rica. Recuerde que esta novela, así como el libro de cuentos, Sueños y Verdades, puede adquirirlas en versión digital en Amazon o solicitándolo al 71 14 01 57. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. ¿Buscas telas de calidad para confección de uniformes? Tenemos la solución. Tedecor Textiles, una empresa 100% nacional. Te ofrece una amplia variedad de telas deportivas, casuales, microfibra y para pantalones. Tedecor Textiles. Aprovecha increíbles descuentos en nuestro 25 aniversario. Somos importadores directos. Estamos ubicados de la esquina noroeste del Parque de Zapote, 125 metros oeste. Amplio parqueo. Para más información, llámenos al teléfono 2280-9534 o visita nuestra página web en tedecorcr.com. Tedecor Textiles, tu aliado en telas de calidad. ¡Pásela! ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate de Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. De regreso aquí en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Hoy tenemos el gusto de escuchar al doctor Juan Carlos Mora Montero, la importancia de la migración. ¿Sabía usted que de acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones, la cantidad de migrantes en el mundo ascendía a 281 millones en el año 2020? Vean ustedes cómo está esto, cómo está este mundo. Es muy difícil para las personas. Hace unos días veíamos nosotros un reportaje que nos enviaron sobre algunos grupos mafiosos que se dedican ya no solamente a la venta de armas, a la venta de drogas de diseño, como pueden ser las metanfetaminas o otras drogas que son procesadas en la selva, como la cocaína, o cultivadas en zonas riesgosas como es la marihuana, etcétera, etcétera. Sino que uno de los entrevistados con su rostro cubierto decía que ellos también se dedican, oiga ustedes lo que decían, es que parecía que estaba hablando el gerente de repuestos de una empresa de autos. Decía, nosotros también nos dedicamos a suplir el mercado de partes en grandes países ricos de partes de seres humanos. Enviamos riñones, enviamos corazones, enviamos algunos órganos que nos solicitan y para esto contamos, vean qué triste, para esto contamos con profesionales que nos envían la compatibilidad y nosotros aquí también contratamos a gente. Entonces lo que hacemos es que primero tratamos de comprarlo, si alguien vende un órgano se le compra y si no secuestramos a la persona, lo abren, lo quitan, le retiran sus órganos, los envían al exterior, cobran una cantidad de miles de dólares y el resto lo desechan como si fuera un animalito. Vean ustedes a lo que ha llegado el ser humano, triste, lamentable. Ver a las personas como un pedazo de carne, como mercadería. Tenemos algunos mensajes que siguen entrando a través del WhatsApp 83414142. Amiga y amigo oyente, si usted quiere recibir el artículo completo que escribió el doctor Juan Carlos Mora Montero, Importancia de la Migración, solamente envíenos en este momento la palabra artículo al WhatsApp 83414142 y con mucho gusto se lo vamos a estar enviando. Entonces, ya lo saben, no tiene ningún costo, desde luego. Esto es una cortesía del doctor Juan Carlos Mora Montero y un esfuerzo de Horizontes por darle difusión a este artículo tan importante. Ya lo saben, entonces, las personas que quieran el artículo, envíen la palabra artículo al WhatsApp 83414142, que no tiene ningún costo, se lo enviamos directamente a su teléfono, ahí a su WhatsApp. Dice el licenciado
Marco Badilla Chavarría, que es abogado experto en temas migratorios, casualmente fue director de Migración y Extranjería de nuestro país y también estuvo en una de las jefaturas de operaciones de la DIS. Dice, en sintonía desde carretera, atento a la exposición del doctor Mora. Indudablemente, la carga migratoria en Costa Rica rebasa proporcionalmente las cifras de comparación con otras latitudes. Junto con el tema de la crisis en la seguridad pública, el de migración representa uno de los tópicos remarcados y de mayor preocupación en nuestro país. Saludos al expositor y a todos los oyentes de Horizontes, dice el licenciado Marco Badilla Chavarría, y después nos manda la palabra artículo. Con mucho gusto, don Marco, le vamos a compartir a usted el artículo. Don Jorge Ramírez dice, gracias por su programa. Dice, los dictadores solo traen desgracia a la humanidad y todos los seres vivos y la naturaleza creada por Dios. Y le vamos a enviar el artículo a don Jorge Ramírez también con muchísimo gusto. Sigan pidiendo el artículo al WhatsApp 83414142. Stephanie Mata dice, buenos días, muchas gracias por el programa, gracias. Don Walter Marín, que reporta sintonía, gracias don Walter, siempre es un gusto saber de usted. Jonathan Navarro desde Alajuela. Eugenio Esquivel dice, buenos días, don Edgar, claro que buenos días para usted también y a toda la audiencia, le vamos a estar enviando el artículo. Magdalena M dice, buenos días, qué interesante este programa. Realmente me habían hablado de él, tengo varios meses de escucharlo, pero el tema de hoy me encantó. Realmente hay que sensibilizarse. Nosotros vemos el tema de migración solamente cuando hablamos de las colaboradoras en nuestro hogar, pero esto es algo muy profundo, va muchísimo más allá. Es un tema muy doloroso y que marca la vida de muchas personas. Sigan adelante. Gracias, doña Magdalena, gracias por ese mensaje. Licenciado Cabezas dice, muy bueno el tema, muy bien tocado, buscaron ustedes a la persona ideal, se nota que el caballero sabe lo que está diciendo. Gracias a todos los amigos que están enviando sus saludos, sus comentarios al WhatsApp 83414142, saludos a don Adrián Mena Salguero que está en sintonía también. Viene un mensaje del doctor Walter Rubén Hernández Juárez, dice, buen artículo, buenos días, y me mandan el artículo. Dice, además de pedir el artículo, dice, buen día, excelente que toquen este tema, y más con don Juan Carlos. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, que provocó una crisis de refugiados que dio como resultado la Convención de Ginebra de 1951 y otros instrumentos del derecho internacional, ha habido sobre todo por conflictos armados varias crisis, pero esta vez hay un tema de falta de trabajo, caída de producción, una pandemia que no le hemos tocado, ahora vamos a hablar de eso, que empobreció a los países. La desesperación y la angustia de las personas que buscan refugio solo se comprende cuando se convive con esa realidad. Yo viví en los 80 años trabajando para Digepare, dice, en los 80 años, no, en los años 80, lo dije mal. En los años 80 trabajó en Digepare el doctor Walter Hernández Juárez. Nuestro pueblo y gobierno deben de tomar conciencia de esto porque ya hemos sufrido el tema y se está volviendo a desarrollar. Gracias, doctor Walter Rubén Hernández Juárez. Los amigos de el OIJ nos dicen un tema importantísimo, un tema vital para la seguridad y la tranquilidad social de nuestro Estado de Derecho. Sigan adelante, los felicitamos. Un grupo de oficiales del OIJ que va en sintonía y nos mandan una fotografía de 96.3 donde va ahí en el radio de la unidad móvil. Nuestro buen amigo Hakuna Matata dice, los procesos de migración son necesarios, pero de una forma administrada. Grandes inmigrantes contribuyeron a las economías del caso de los Estados Unidos, los nicaragüenses. Lo que no puede pasar es lo que sucede en Francia o España, donde grupos socialistas abogan por esos flujos sin evaluar consecuencias a largo plazo. Dice también, vamos a ver, dice, casos fallidos, Venezuela, Cuba, Etiopía, casos fallidos, ok. Aún recuerdo cuando Epsi Campbell, continúa diciendo Hakuna Matata, habría de forma irresponsable ese portillo sin mayor valoración socioeconómico. Y nos pide Hakuna Matata que por favor le enviemos el artículo, ok, con muchísimo gusto se lo vamos a estar enviando. Vamos a ver, don Edgar, le recomiendo la película que se estrena el próximo 4 de julio en Estados Unidos, que justamente habla del tema de trata de los niños, Sonido de Libertad, esa es la película que nos recomienda.
Gracias, Hakuna. El 4 de julio, es decir, mañana se estrena en los Estados Unidos. Bueno, esa es la información de primera mano que recibimos aquí. El doctor Carazo nos dice, mire, nosotros estábamos hablando de usted, doctor, ahora, hablando bien, doctor, estábamos hablando de sus participaciones acá en Horizontes, don Juan Carlos y yo. Dice el doctor Carazo, qué bueno tocar este tema. Se les olvida, don Edgar, usted ha mencionado que sus antepasados vinieron a este país, ¿es correcto? Mi abuelo era de origen libanés, vino desde Líbano hasta a quedarse en Costa Rica y aquí se hizo un poquitillo grande la familia, aunque no seguimos siendo pocos. Gracias por recordarlo, doctor. Dice el doctor Carazo, don Edgar, usted ha recordado que inclusive su familia vino de afuera. Tenemos muchas familias, algunos vinieron de España, otros vinieron de Francia, de Nicaragua hay muchos, colombianos también, venezolanos también, alemanes también, que a muchos se les robó el dinero cuando el asunto de la Segunda Guerra Mundial. En fin, ni qué decir de los orientales. Nosotros somos un pequeño Estados Unidos en el asunto de migraciones. ¿Por qué perseguir a las personas que vienen a ayudar y a crecer y a un intercambio cultural a nuestro país? Persigamos a los nacionales o extranjeros que vienen a robar, que vienen a hacer daños, pero jamás a las personas que legítimamente buscan el sueño de hacer realidad oportunidades para su familia. Gracias, doctor Carazo. Y nos dice al final el doctor Carazo, desde luego me mandan el artículo. Bueno, doctor Carazo, con muchísimo gusto. Vamos con don Juan Carlos. Don Juan Carlos, bueno, ha despertado mucho interés este tema. Aquí siguen pidiendo el artículo. JG dice el artículo, porfa, y ya lo saben ustedes. ¿Quieren el artículo? Por si no lo escuchó, envíen la palabra artículo al WhatsApp 83414142 para que se los enviemos sin costo alguno este artículo. Don Juan Carlos, se mencionó algo ahora muy importante. Durante la pandemia bajaron las migraciones. Bajaron porque por un lado los países fueron muy estrictos con las medidas en las zonas fronterizas y por otro lado también porque las personas se encontraban en condiciones muy especiales, muy difíciles para poder viajar. Coméntenos al respecto. Claro, el tema pandémico, digamos, fue un parteaguas de alguna manera muy triste en el tema migratorio. ¿Por qué? Porque en primer lugar mucha gente, bueno, al igual que pasó aquí en Costa Rica, verdad que hubo personas cercanas que uno ni siquiera pudo ver porque como la declaraban muerte por COVID, pues no se podía hacerle un entierro como tradicionalmente se hace, todo eso. Pero imagínense ustedes el montón de personas que murieron estando fuera de sus países. Esas personas prácticamente, las familias, ni cuenta se dieron de que se habían muerto. Es decir, fue una condición muy, muy difícil la que se vivió, porque usted quedó encerrado. Es decir, con el cierre de frontera, lo que pasó fue que usted no podía entrar ni salir. Es decir, entonces, aunque la gente no lo crea, el flujo migratorio durante la pandemia fue muy estable. Es decir, no fue que salió un montón de gente, ni que entró un montón de gente, sino que la gente no podía ni salir ni entrar, porque los países lo que hicieron fue cerrar fronteras, la mayoría, y al cerrar fronteras la gente se tuvo que quedar. Claro. Y usted considere, digamos, la situación, ¿verdad? Por eso es que como dice la canción de la Desiderata que ponen en Radio Centro a las 6 de la mañana, aún con todas sus fases y sueños fallidos, Costa Rica es Costa Rica, porque aquí en Costa Rica el sistema de salud garantizó acceso con sus limitantes, por supuesto, a todo el mundo. Pero dígame usted qué pasa cuando usted está en un país donde si usted no tiene un seguro de salud, que es carito, ¿verdad? Por ejemplo, en Estados Unidos no es atendido, ¿verdad? Entonces la gente moría y parecía como una tragedia griega, pero la gente moría en las aceras y moría en otras partes, como vimos tantos casos que sucedieron. La migración, la pandemia afectó mucho a los migrantes desde el punto de vista de acceso a la salud. No todo el mundo pudo viajar a Estados Unidos, por ejemplo, a ponerse una vacuna cuando ya hubo vacuna. Uh-huh. Sí, son condiciones diferentes, ¿verdad? Entonces, insisto, la pandemia no generó un impacto, digamos, sobre el tema migratorio, sino que lo congeló un poquito, ¿verdad? Los datos que nosotros tenemos aquí, los estoy viendo aquí en pantalla,
sobre los movimientos migratorios no difieren mucho, digamos, ni siquiera, digamos, las remesas difieren mucho, o sea, se mantuvo, sí bajaron, pero no bajaron así como dramáticamente, sino que la gente se quedó, imagínense en qué condiciones se quedó, sí fueron muy dificultosas para la gente que estaba migrando. En cualquier caso, don Edgar, inclusive, que es un poco la conclusión del estudio, digamos, lo que no puede pasar es que nos pueda sorprender esto. Es decir, nosotros no podemos seguir diciendo que en el futuro van a haber muchas migraciones. No, eso ya está pasando, ha venido pasando. Por lo tanto, la política pública y la preparación del país en salud, en educación, en protección social, en todos estos temas, deberían estar pensando en estos temas ya, o más bien ya está un poco tarde para pensarlos, sino que deberíamos estar preparando las condiciones para, o sea, el futuro de la humanidad será el futuro de la solidaridad. Y nosotros no podríamos tener un futuro en el cual pase como en las películas estas distópicas, ¿verdad? Las películas de futuros distópicos, en donde los que tienen los recursos pueden inclusive crear burbujas para vivir fuera del planeta, y el planeta se destruye por el cambio climático, se muere todo el mundo pobre y muy pobre y el otro sobrevive. Eso no puede ser el futuro de la humanidad. Jamás. Una humanidad con un pensamiento como ese, pues ¿para qué se llama humanidad entonces, ¿verdad? Entonces sí creo que el tema de migración, como ha dicho muy bien don Walter y otras personas que han participado en el programa, debe de ser una reflexión en torno a qué es lo que nosotros deberíamos llegar a hacer como humanidad, poner esto en el centro para que entonces entendamos que vamos hacia un mundo totalmente transculturalizado. O sea, yo tengo experiencias de amigos y amigas que se han ido a trabajar a Estados Unidos, donde me cuentan que hay lugares donde trabajan que hay hasta 7 nacionalidades diferentes ahí compartiendo el mismo techo. O sea, entonces todo lo que se aprende, digamos, de tanta cultura diferente, porque cada quien donde va lleva un pedacito de su cultura y aprende de la cultura donde llega. Esa es una humanidad, digamos, a la cual todos aspiraríamos tener. Tenemos que prepararnos. Dice el licenciado Eduardo Flores, abogado, dice, buenos días, don Edgar, saludos para todos, saludos para el invitado. El tema es una realidad. Hoy tenemos migración y movilizaciones forzosas por razones sociales de países hermanos. Por favor, me envían el artículo. Jaime también dice, la migración no es voluntaria, es el efecto de ingobernabilidad de un país. En muchas ocasiones sí. Hay otros casos climáticos como los que se han tocado. Siguen pidiendo por acá el artículo, dice, bueno, vamos a enviárselos a todos el artículo con muchísimo gusto. Veo que el tema es un tema para reflexionar. Lo importante está aquí en escuchar a las personas que saben, como el doctor Juan Carlos Mora Montero, coordinador de posgrados en perspectiva y planificación de la Escuela de Planificación de la Universidad Nacional, que nos ha traído este tema, la importancia de la migración. Amigos y amigas, seamos sensibles ante el tema de la migración, respetemos a las personas que vienen a compartir, siempre y cuando, desde luego, vengan a respetar el Estado de Derecho de Costa Rica, para que tengan capacidad de crecer, desarrollarse y aportarle a la sociedad costarricense. No los veamos como enemigos, porque definitivamente son personas que muchas veces traen una tragedia a cuestas en sus espaldas. Doctor Juan Carlos Mora Montero, el tiempo se nos fue. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A la orden, don Edgar, y seguimos conversando. Gracias a nuestro invitado, el doctor Juan Carlos Mora Montero, la importancia de la migración. Este programa estará en unos 40 minutos en el Facebook de Programa Radial Horizontes y en nuestro canal en YouTube, Programa Horizontes. Buenos días y hasta mañana. Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate a Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas. Un médico a tu lado. ¿Estás buscando telas de calidad para confección de uniformes? Tedecor Textiles es tu solución. Te ofrecemos telas deportivas, casuales, microfibra y telas para pantalones. Tedecor Textiles.
Somos importadores directos, empresa 100% nacional. Tedecor Textiles. Celebramos nuestro 25 aniversario, garantizándole los mejores precios y descuentos súper especiales de aniversario. No te los podés perder. Estamos ubicados de la esquina noroeste del Parque de Zapote, 125 metros oeste. Amplio parqueo. Para más información, llámenos al 2280-9534 o visita nuestra página web tedecorcr.com. Tedecor Textiles, tu aliado en telas de calidad. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión